Ya estamos aquí, buenas noches. En lo político, la noticia del día es el abandono de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos. Blasco abandona antes del final de la legislatura por no haber sido designada candidata. Su partido ha reaccionado a las pocas horas pidiéndole el acta de concejal. Según ella, el partido ya estaba avisado. Al Partido Popular no le puede coger por sorpresa esta situación, ni muchísimo menos, pero para empezar, porque es lo único que voy a decir. Yo al presidente provincial ya le comenté en su momento, antes de tomar la decisión de quién va a ser candidato o quién iba a ser candidato o candidata por las listas del Partido Popular, que sí o sí tenía intención de defender mi proyecto, el proyecto en el que creía y que iba a intentar concurrir a unas elecciones. También les contaremos que los menores que cometen una agresión sexual, independientemente de la gravedad, son incluidos en un registro durante 10 años. Los jueces que instruyen estos casos consideran que en ocasiones puede ser desproporcionado y piden intervenir. Son conductas que bien nos escandalizan por lo que significan, pero que tampoco son tan habituales como lo podemos pensar, aunque sí que es cierto que en los últimos años se han incrementado debido a la defectuosa educación en materia sexual y a una hipersexualización que hay y el acceso que tienen los menores a la sexualidad, que es a través de las redes y a través de la pornografía. El 31 de agosto finalizarán las obras del carril bici de Reyes Católicos en la capital. Ya se pueden ver a las máquinas trabajando en el carril que se está construyendo sobre la calzada. Las más de 200 plazas que hay ahora de aparcamiento en batería pasarán a ser en línea. Los vecinos tienen en esta zona zonas de aparcamiento. ¿Quién la utilizamos? Pues lo utilizamos la gente que igual venimos al centro a aparcar aquí correctamente en zona hora. Pero lo que se intenta es impulsar eso, que se haya una movilidad sostenible. Y hoy nos acompaña en nuestra mesa de actualidad el abogado Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A su lado se encuentra el economista y ex concejal del Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Se te nota. Sí. Gracias, David. En la gloria. A ti por estar aquí. Y hoy nos acompaña el director general de Formación Profesional y Régimen Especial para hablar de la importancia de la FP. Me refiero a Agustín Sigüenza. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias Bien. por acompañarnos. En un momento en el que creo que podemos hablar de datos muy positivos, ¿no?, relacionados con la FP en Castilla y León y, por supuesto, en Burgos. Sin duda alguna, la FP, no voy a decir que está de moda, la FP está en auge, la FP lleva unos años creciendo de manera notable en toda la comunidad y también obviamente en la provincia de Burgos, y está demostrando que es una formación que genera empleabilidad. Más del 81% de los alumnos encuentran trabajo de forma prácticamente inmediata. Las cifras en el último estudio que hemos hecho llegaban hasta el 86% en menos de un año, y además lo encuentran en su provincia de residencia. El 92% de los alumnos se quedan a trabajar en su provincia de residencia, con lo cual, desde el punto de vista de la fijación de población en nuestra comunidad, es un dato muy, muy importante. Agustín, es uno de los grandes titulares de la noche, que 9 de cada 10 estudiantes de FP encuentren trabajo en su ámbito de residencia, que es mucho más cómodo y mucho menos costoso. Desde luego que es un factor de éxito absoluto. Enseguida vamos a desarrollar todo, pero antes vuelvo a la mesa, Joaquín y a Salvador. ¿Qué os parece la decisión de Blasco de abandonar la legislatura antes de que finalice? Todo por no haber sido la designada como candidata para las próximas elecciones, y también porque tiene un proyecto político en ciernes. Os lo pido a modo de titular, porque luego lo vamos a desarrollar más profundamente. Salvador. A mí particularmente no me ha gustado esa decisión, ¿no? Yo creo que las decisiones, cuando se entra en un partido, sobre todo lo más importante es saber salir del partido, ¿no? Y cuando estás sometido pues, a una disciplina y tienes unos ideales, por una cuestión de estar o no estar, te nombre o no te nombre, yo no lo veo lógico. Yo no lo he hecho. Joaquín. Yo creo que no beneficia, desde luego que esa novedad no beneficia al Partido Popular,
Y luego yo creo que también la siguiente obviedad es que es posible que tampoco beneficie a la propia persona que ha tomado esa decisión, porque al final es posible que pues el resultado de esa decisión, que sea el presentarse a las elecciones, yo creo que puede ser que no sea tan satisfactorio como ella pretende. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a la propia protagonista, a sus compañeros, dentro de nada ya excompañeros del PP y el resto de redacciones, como por ejemplo la del alcalde de La Rosa, pero antes hablaremos pues del tema de la semana. Como era previsible, la moción de censura a Sánchez por parte de Vox no ha prosperado. Terminan 2 días de debate en el Congreso en los que Vox no ha conseguido que ningún partido lo secunde y en los que el Gobierno ha tratado de asociar a los de Abascal con el PP. El Partido Popular afea lo que dice que se ha conseguido con la moción. Un mitin pagado con el dinero de todos los españoles. Gamarra ha justificado la abstención. Son innumerables las causas por las que merece la censura el presidente Sánchez. Pero al no existir una mayoría alternativa a la suya, esta iniciativa no solo está condenada al fracaso, sino que va a generar el efecto contrario. Patxi López ha recriminado el voto del PP. Podrían votar en contra, pero no lo harán, porque el futuro de Feijóo está en manos de Vox. La regañina posterior de Ramón Tamames llegaba por el tono en el que se ha desarrollado este debate. Y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores las del 36 incluso. Después, Pedro Sánchez ha rechazado de nuevo los motivos de la moción. Los que se erigen en el partido del orden, lo que hagan sea promover de este modo el desorden y traten de socavar así las instituciones democráticas. Según Sánchez, no se ha presentado más programa de gobierno que el retroceso. En la práctica no ha servido de mucho esta moción de censura, el resultado estaba cantado antes incluso de su convocatoria, pero para los que no conocíamos a Ramón Tamames, le hemos descubierto, Joaquín, esa retranca de la que ha hecho gala durante estas 2 sesiones en el Congreso. Bueno, ciertamente al final yo creo que nos quedamos con esos titulares que a veces no tienen nada que ver con el objetivo de la moción de censura, que también da una idea del escaso interés político que ha podido tener esta moción de censura, porque realmente si efectivamente vemos incluso yo creo que las audiencias o el interés que ha podido tener en esta moción de censura, pues al final nos damos cuenta que si no puede tener un valor a la hora de lo que es el objetivo de una moción de censura, que es quitar a un presidente y poner a otro, la segunda posibilidad, que es que tenga efecto mediático, efecto de traslación de las posiciones de unos y otros, pues igual no ha tenido el deseado para nadie. Por mucho que nos empeñemos en decir que si beneficia a uno, beneficia a otros, al final resulta que si el interés primero o primigenio que tiene que tener, que es el que para el que está diseñada una moción de censura, no ha tenido ningún efecto, el segundo efecto solo sería, digamos, evidente si las audiencias, si el seguimiento, no el seguimiento periodístico solamente, sino el seguimiento de las personas normales que pueden ver por otro lado, tediosos, en ese lo doy la razón a Tamames, los tediosos sermones casi que nos han dado en el Congreso de los Diputados estos 2 días, pues efectivamente yo creo que ahí podemos ver que la moción de censura yo la calificaría como inefectiva. Oye, pues me sorprende que hagas esa puntualización de las audiencias, porque es un hecho. Hoy precisamente, analizando las audiencias de ayer, todos los matinales, programas matinales, entre las 9 y las 2 de la tarde de las cadenas nacionales, todos habían bajado varios puntos de audiencia. Eso significa bastante, ¿no?, cuando desconectamos con nuestro mando a distancia, que refrenda totalmente lo que acabas tú de comentar. Salvador. Fíjate, Rafa, a mí me ha impresionado, ¿no? Me ha impresionado por una sencilla razón, ¿no? Porque tiene 90 años, es una persona que dentro de ese escenario que vemos en el Congreso de los Diputados es una persona que ha estado en la cárcel, por defender la democracia que hoy no se estaba defendiendo allí de determinados partidos. Es una persona que votó la ley de amnistía del 77 a favor, votó la Constitución en el 78, y es una persona realmente que
que ves una serie de personas que hoy tenemos la democracia por gente como esta. Es más, estuvo en los pactos de la Moncloa, y los pactos de la Moncloa, cuando la inflación estaba casi al 26%, él y Carrillo votaron a favor, ¿no? Y entonces me da pena cuando determinados personajes, digo personajes y no lo digo en plan peyorativo, pero me gusta decirlo, es decir, salen un poco contra la opinión de este señor y un poco hasta cierto punto como esta Yolanda Díaz, riéndose de esta persona, cuando resulta que esta persona ha hecho lo que ha hecho para que esta persona esté ahí. Y encima contra un catedrático de economía que sabe más de economía que ella, y sobre todo que ha pagado sus temas de autónomo, ha tenido un sueldo, sabe lo que es una base imponible, cosa que ella no lo sabe, y encima le viene a decir que bueno, que la reforma laboral se está corriendo por todo un mundo como diciendo como el number one de lo que ella ha hecho, ¿no? Creo que hay que ser más humildes y hay que ir a las urnas. Las urnas son los que le pueden echar, porque él se basa en aquellos partidos políticos que están pinzando lo que es la propia democracia en España, ¿no? Entonces espero que dentro de poco haya un cambio y que sean los propios ciudadanos los que decidan si queremos esta jaula de grillos o no la queremos. Claro, esos mismos ciudadanos a los que tú haces alusión, Joaquín, se podrán preguntar, ya todo lo pasado, una vez que se ha sabido el resultado, bueno, lo sabíamos todos ya antes de producirse, ¿no? ¿Y ahora qué? Pedro Sánchez ha tenido un día y medio para lucirse en un ámbito en el que es muy bueno, que es el argumento parlamentario. Claro, es que, vamos a ver, el asunto es que a veces la oportunidad del escenario es muy importante, ¿no? Y yo creo que aquí ha habido inoportunidad del escenario, porque hemos asistido a una, como bien ha dicho Salvador, a un personaje que lo conocíamos o lo conocemos los que tenemos cierta edad, pero que lo cierto es que ha salido desprestigiado. A mí, hay que decirlo, yo creo que ha salido desprestigiado porque no estaba como pez en el agua, y como pez en el agua podía estar en su cátedra o podía estar como parlamentario del Partido Comunista en su momento, pero no ahora en una moción de censura que tiene unos reglamentos, que tiene unas íter que van sucediéndose, de réplicas, de contrarréplicas, que va más allá de un mero discurso. Y por lo tanto, aquí el que sí ha sabido utilizar ese mecanismo es el presidente del Gobierno, como bien dices, y los demás. Lo que pasa es que creo que ese escenario en el que se producen esta moción de censura, para la opinión pública está siendo muy desprestigiado. Está siendo muy desprestigiado porque ahí se desarrolla la actividad política, y la actividad política, desgraciadamente, está muy desprestigiada. Entonces, cuando sale Sánchez y habla, y cuando sale Yolanda Díaz y habla, y cuando salen los demás y hablan, pues la mayoría de la gente ya estamos desconectando, porque no nos creemos nada de lo que están diciendo. Hablabas tú, Salvador, antes de Yolanda Díaz, la ministra y vicepresidenta. Ramón Tamames le acusó precisamente de utilizar esa moción de censura para vender su proyecto, ¿no? Sumar se llama, con el que piensa acudir a las próximas elecciones generales, algo que va a anunciar previsiblemente a partir del 3 de abril. Lo que no sabemos muy bien es si va a ir de la parte de Pedro Sánchez, que parece que ahora está muy cerca, muy al lado, y quiere dejar poco a poco el lado de Podemos. Yo la verdad es que alucino con esta señora, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Si ves, por ejemplo, en Francia, en la reforma laboral que hacen con un decreto que se ha tomado, la que se ha montado. Y aquí también llevamos, yo no sé si que pueden ser 40 o 50 decretos, y no ha pasado absolutamente nada. Pone una reforma y le dice a un catedrático que la reforma laboral que ha hecho es estupenda, cuando resulta que en el año 2050 el 60% del IRPF va a ser para pagar las pensiones, que vamos a llegar a 15 millones de personas. Entonces, pero bueno, si no sale bien, como está la autoridad fiscal del Estado, entonces va a hacer un informe, y en ese informe, según lo que diga, si es que te va a decir que el informe ya te lo ha dicho, que no es viable. Entonces salen ahí con una reforma y le dice a este catedrático, oiga usted, y entran en un debate que parece que este señor con 90 años, encima se ríen un poco de la edad que tiene, con 90 años no sabe de esto, y creo que sabe más que ella, pero mucho más que ella, y sobre todo tiene una cosa que es el trato a las personas mayores, tiene una cosa que es la educación que ha tenido él, que lo ha hecho con cierta risa, y el trato que le ha dado a ella a una persona con 90 años, no me parece lógico ni me parece ético. Claro, pero Salvador, es que el formato es que no es el adecuado, es que el formato, no puedes poner a un catedrático de economía, a un político con esa edad, en un formato en el que no le van a beneficiar en absoluto. Es decir, no le puedes colocar ahí. Yo creo que hay que también criticar al que ha colocado ahí a Ramón Tamames, porque creo que no se lo merecía Ramón Tamames que colocarle ahí, porque no ha podido contestar a Yolanda Díaz, que tenía
un formato que le venía bien. No ha podido contestar a Sánchez que tenía un formato que le venía bien. ¿Por qué? Porque saben perfectamente, para empezar, el propio escenario. Ya se levantan y ya van a tribuna de oradores. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que pasa? Que en un poco cada uno ha ido a vender su libro. Sí, es verdad. Ha ido a venderlo. Bueno, ella ha ido a el libro más vendido, sí, es de Ramón Tamés, ¿no? Sí, y luego, pero ella había ido a vender su partido político y el otro le ha dado cancha, Sánchez le ha dado cancha para que venda ese partido político. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser esa marca blanca o va a ser ese partido que la derecha hay de Ciudadanos, va a ser ahora el partido de ella, el que va a cerrar la pinza de cara a las elecciones. Bueno, pues ya cerramos el capítulo moción de censura. Como se ha cerrado hoy en el Congreso de los Diputados, vamos con nuestro invitado que sigue con nosotros, Agustín Sigüenza, que es el director general de Formación Profesional. No sé, Agustín, gracias por continuar con nosotros, por cierto. No sé si habrá algún grado de comunicación política en la FP en algún lugar del mundo, pero si lo introduce, por favor, que pongan un tope a la oratoria de nuestros queridos políticos, que les haga ver que 1 hora 40 minutos o 2 horas es una pérdida de tiempo, como apuntábamos aquí en la mesa, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí. Bueno, Agustín, ¿cómo están las cosas en Burgos en cuanto a formación profesional? Pues bien, en Burgos, igual que en toda Castilla y León, yo creo que vamos incrementando año tras año el número de alumnos en matrícula en formación profesional, también el número de ciclos, poco a poco vamos incrementando la oferta. Y bueno, tenemos una buena respuesta de las empresas también, porque son fundamentales en la formación profesional. Burgos tiene un tejido empresarial importante dentro de la comunidad. Valladolid y Burgos son quizás las zonas de mayor concentración de empresas, y eso es fundamental para desarrollar una buena formación profesional, porque tiene que estar muy pegada a la empresa. Nosotros formamos profesionales para el tejido productivo a nivel local. Es decir, miramos cuáles son las necesidades de cualificaciones que tiene el tejido productivo y en base a eso diseñamos la oferta. Para quien no estaba justo al principio cuando te hemos presentado, nos has dado un titular ya de arranque estupendo, que 9 de cada 10 alumnos encuentran trabajo en su ámbito geográfico, es decir, sin salir de sus casas. ¿Esto no ocurría antes? ¿Es un dato revelador? Ha ido creciendo también ese dato. Eso significa que tenemos bastante bien ajustada la oferta de formación profesional a las necesidades de las empresas. Ese dato lo que revela realmente es ese grado de ajuste. Si no tuviéramos ese grado de ajuste, si estuviéramos formando los profesionales que no necesita el tejido productivo de Castilla y León, probablemente se tendrían que ir fuera, se tendrían que ir a buscar trabajo fuera de nuestra comunidad. No lo hacen, encuentran trabajo en nuestra comunidad y además en aquello para lo que se han formado. Por lo tanto, estamos de alguna manera recuperando la inversión que estamos haciendo en formación profesional, que están aportando de forma inmediata valor al sistema productivo. Según datos de la Junta, más del 86% de los titulados en FP en Castilla y León están trabajando al año de terminar sus estudios. Sí, eso es así. Eso también es un dato positivo. De hecho, el potencial, quizá el atractivo de la formación profesional está ahí. O sea, son unos estudios que en 2 años te permiten acceder a un puesto de trabajo, digamos que con cierta tranquilidad y con cierta calidad. No estamos hablando de cualquier puesto de trabajo, son trabajos técnicos donde probablemente los salarios están a la altura de cualquier otro salario que incluso puede por encima tener, incluso por encima, y en muchos casos por encima del que puede conseguir un título universitario. Sí, porque son trabajos mucho más especializados, ¿no? Imagino. Sí, y mucho más demandados también, y tenemos problemas en este momento para atender la demanda, por ejemplo, de especialistas en robótica industrial, de especialistas en mecatrónica industrial, y es que hay que darse cuenta que en cualquier sistema productivo el mantenimiento de las máquinas es esencial. Si se paran las máquinas, se para la producción, se para el beneficio de la empresa. Que haya una persona que haga el mantenimiento preventivo, y cada vez las máquinas son más sofisticadas, son máquinas robotizadas, cada vez la tecnología está más presente en la empresa y necesita gente que sepa mantener esas máquinas, hacerlas funcionar correctamente y, por lo tanto, necesita una formación técnica especializada que es la que le proporciona la formación profesional. Pero fíjate, Agustín, que con todos estos datos tan positivos que nos estás contando, me llama la atención que no se llega a cubrir el número de matrículas, es decir, hay muchísimos miles de alumnos estudiando en Castilla y León, pero todavía podría haber más en cuanto a plazas vacantes. Sí, si hacemos
caso a la capacidad del sistema, por decirlo de alguna manera, evidentemente tenemos más capacidad de admisión de alumnos, pero eso hay que matizarlo, porque es verdad que en algunas familias profesionales, como puede ocurrir en sanidad, o hasta ahora ocurría en informática y comunicaciones, hay alumnos que se quedan sin plaza. O sea, que parece que el sistema no tiene capacidad para atender toda la demanda de plazas. Sin embargo, tenemos más plazas en conjunto de las que ocupamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una zona rural muy amplia. Poner un ciclo en la zona rural y esperar a que se llene es difícil, pero no ponerlo porque no se va a llenar tampoco es procedente. Entonces, los ciclos de la zona rural, que tienen 30 plazas en primero, pues están, digamos, ocupados por 15 o 20 alumnos como mucho, y eso hace que tengamos una capacidad mayor de admisión, en teoría, que en la práctica. En la zona urbana, pues en la zona urbana, en determinadas provincias, como puede ser Valladolid o Burgos, pues probablemente los ciclos están más llenos. Tampoco en zona urbana, en capitales de provincia como puede ser Soria o como puede ser Zamora, tenemos los ciclos llenos, excepto alguna excepción de ciclos muy demandados, sobre todo los de familia de sanidad y de grado superior. ¿Cuáles son el top 3 de lo más demandado? ¿Qué ciclos son? Bueno, ahí hay que matizar, porque una cosa es la demanda de plazas por parte del alumnado, y otra cosa es la demanda de profesionales cualificados por parte del sector productivo. Los alumnos, ¿qué es lo que quieren estudiar? Pues muchos, sobre todo chicas, ciclos de la familia de sanidad. Pues anatomía patológica, radioterapia, dosimetría, imagen para el diagnóstico. O sea, esos ciclos son muy demandados y ahí es donde tenemos problemas a la hora de cubrir, de hacer una oferta suficiente de plazas para cubrir la demanda. Pero eso no es lo que está demandando el tejido productivo. En este momento el tejido productivo nos pide soldadores, nos pide gente de mantenimiento industrial, instaladores. Estamos llenando, por ejemplo, el territorio de parques eólicos. Cada uno de esos aerogeneradores necesita un mantenimiento cada 3 meses, hay que subir a la torre, hay que hacer el mantenimiento. No tenemos gente suficiente para ese mantenimiento, no tenemos gente suficiente para hacer las instalaciones, por ejemplo, que va a necesitar la industria del hidrógeno, porque hay que hacer soldadura orbital y no tenemos gente que quiera estudiar soldadura. Entonces, ahí tenemos un gap, tenemos un desajuste entre lo que es la demanda de determinados perfiles profesionales y, por otro lado, lo que es la demanda de plazas, que va más condicionada un poco por los gustos, las preferencias, las modas. En cambio, la demanda de perfiles profesionales es la que hace que el sistema productivo avance. Imagino que para que todo esto sea realidad, las prácticas son imprescindibles, evidentemente, pero son realmente el revulsivo, ¿no?, para muchos estudiantes. Sí, la formación profesional no tiene sentido si no hay una formación en centro de trabajo. O sea, podemos formar al alumno en un centro educativo con prácticas, evidentemente dentro de los talleres que tenemos en los centros educativos. El enfoque siempre es eminentemente práctico en la formación profesional, pero luego hay que poner en marcha ese conocimiento, esas habilidades, esas destrezas en un contexto real de trabajo. Ahí es donde hablamos de competencia. Una cosa son las capacidades que desarrolla el alumno en el centro y otra cosa es el uso que hace de sus conocimientos, de sus destrezas, de sus habilidades para resolver problemas y situaciones en contexto real de trabajo. Eso es la competencia y eso es lo que buscamos, que sea competente. Buscamos la excelencia profesional. Podemos decir a día de hoy que Castilla y León tiene un sistema de formación profesional de excelencia. Y no es porque lo diga yo, podrían decir los que nos están escuchando, hombre, no va a decir otra cosa, ¿no? Es que lo dicen los organismos europeos. La semana pasada han entrado nuestros centros en un grupo, digamos, de élite, que son los centros, los COBE, los Centros de Excelencia Profesional Europeos. Ya habíamos entrado en redes internacionales, pero ahora hemos entrado en la Red Europea de Excelencia. Es como llegar a tener un excelente resultado en PISA. Todo el mundo habla de PISA, sí. Pues esto es un excelente resultado que reconoce la calidad
y la excelencia de la formación profesional castellana. Somos la primera comunidad que ha conseguido que centros públicos entren en la red europea de excelencia. Lo que es una realidad, Agustín Sigüenza, es que todo lo relacionado con la FP ha ido cambiando a mejor en los últimos años. ¿Puedes definirnos qué contexto nacional o internacional ha influido para ese empuje, para ese subidón? Bueno, es verdad que la formación profesional a nivel nacional pues cada vez está mejor considerada, cada vez está mejor valorada. Yo creo que lo que está determinando ese avance es, primero, que se está demostrando que son unos estudios eminentemente prácticos que generan empleabilidad. Y luego que el sistema productivo se ha dado cuenta de que los técnicos de formación profesional son buenos profesionales, son excelentes profesionales. Y eso hace que sean demandados también por el sistema productivo. De tal manera que esos dos factores son los que están determinando que la gente se esté dando cuenta que para sus hijos, sobre todo las familias, que para sus hijos la formación profesional puede ser en este momento una buena solución que les puede ayudar a desarrollar su proyecto de vida con total garantía. Lo más importante es que ya no tiene la fama de que ahí van los que no pueden acceder a una universidad. Eso afortunadamente ya es muy antiguo, porque han estado durante años estigmatizados los estudiantes de formación profesional en ese sentido, ¿eh? Sí, efectivamente. También las normas que hemos ido desarrollando en este país, como la Ley General de Educación de 1970, han contribuido a estigmatizar la formación profesional. Es una ley que se hizo para que fuera más gente a la universidad, y eso lo vemos en los años 80, en los años 90. Pero eso ha cambiado totalmente, eso ha cambiado. Hoy por hoy, para entrar en algunos ciclos, cuando hay, digamos, menos plazas disponibles de las que se demandan por parte del alumnado, el determinante es la nota media de la secundaria o del bachillerato. Y le puedo decir que hay ciclos donde con menos de un 8 de media en bachillerato no se entra, o sea, no entra precisamente el alumno, digamos, con peores resultados, sino todo lo contrario. Es más fácil entrar en la universidad que entrar en estos ciclos. Bien, pues conclusiones de esta interesante conversación con nuestro invitado. Más del 90% de los estudiantes de FP encuentran trabajo dentro de su ámbito geográfico y casi 9 de cada 10 consiguen un empleo en tan solo un año, después de haber finalizado sus estudios. Grandes datos, Joaquín. Sí, a mí me parece que son unas cifras muy alentadoras, ¿no? A mí me gustaría comentar si le parece a nuestro invitado que igual habría que tener una mejor visión de lo que es la formación profesional desde la primaria y desde la secundaria. Es decir, a mí me da la impresión, y eso que hace tiempo que estudié el bachillerato, que las enseñanzas del bachillerato, como muy bien decías, están ordenadas a descubrir más bien capacidades que habilidades, ¿no? ¿No sería conveniente que igual trabajásemos más en eso, en descubrir habilidades de los alumnos para enfocarles desde el principio en que serían unos buenos alumnos de formación profesional, porque igual solamente estamos fomentando capacidades de tipo para esas enseñanzas universitarias, ¿no? Sin lugar a dudas, quizá ese es uno de las debilidades del sistema. La orientación vocacional, lo que nosotros llamamos la orientación vocacional. Las vocaciones se construyen en las edades tempranas. Realmente en los 10, 12, 14 primeros años de vida de un individuo es cuando va desarrollando su vocación. Pero no se elige lo que no se conoce. Por lo tanto, es importante hablar de los oficios, hablar de las profesiones, hablar de las ocupaciones a los niños que están estudiando educación primaria o empezando con la educación secundaria obligatoria. Porque muchas veces se les pone en la tesitura de ir o no a formación profesional casi al finalizar la educación secundaria obligatoria o incluso al finalizar el bachillerato, donde bueno, puede que se planteen la pregunta, ¿me voy a FP o me voy a la universidad o me voy a un bachillerato o me voy a FP, ¿no?, cuando termina la secundaria? Yo creo que las vocaciones se tienen que generar antes y hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello y también ir viendo efectivamente, bueno, esa vocación del alumno, si es acorde con pues, sus características, sus intereses, sus peculiaridades. Claro, es que además esto tiene efecto bidireccional, es decir, hay personas que están en la universidad y luego les apetece hacer un grado de FP, o al revés, quien prueba los estudios
FP y luego pasa a la universidad, es habitual ya. Sí, la FP no se acaba en la FP. Un alumno de FP puede terminar siendo doctor en la universidad sin ningún problema, y de hecho muchos alumnos en ramas industriales que tienen oferta de trabajo al día siguiente de terminar sus estudios, como los de mecatrónica industrial, optan por hacer una ingeniería. Y luego nos dicen los empresarios, el alumno que ha seguido ese itinerario profesional es mucho mejor trabajador que a lo mejor otro que ha saltado directamente del bachillerato a una ingeniería, porque el otro va adquiriendo una cualificación profesional poco a poco. Además, no hay problema si se queda por el camino, porque va capitalizando esa formación. El que tiene un título de grado medio ya puede acceder al mercado laboral con ese título. Si luego sigue adelante y consigue uno de grado superior, puede seguir accediendo perfectamente al mercado laboral, va a tener oportunidades para hacerlo. Pero es que puede seguir estudiando en la universidad y seguramente tendrá mejores oportunidades de trabajo que el que no ha hecho ese recorrido. Salvador, tu visión sobre la nueva FP. Me gusta lo que decía Agustín, ¿no? Porque sobre todo el itinerario ese de formación profesional y luego universidad es un poco el modelo alemán, ¿no? Que se entra, que se trabaja y luego y da un resultado estupendo, ¿no? Sí que tengo que decir, y además se lo he dicho antes cuando estamos sentados, en la parte económica, la parte de contabilidad, el módulo de contabilidad es algo que está teniendo un éxito dentro de los despachos impresionante. Es más, como es un módulo muy específico, tengo que decirlo y que nadie se sienta mal, sino sencillamente que en esa preparación los están cogiendo porque vienen mejor que la universidad. Quizá porque la universidad diversifica más lo que es la carrera, no incide tanto en la propia contabilidad como esta gente que entra por formación profesional. Pero sí que es verdad que también en Castilla y León la enseñanza creo que ha alcanzado un hito importante, no solo de ahora, sino de hace muchos años, y yo creo que seguirá, y es un modelo de verdaderamente a seguir. Y si además copian un poco, porque aquí hay que copiar también mucho, ¿no? Sobre todo, y seguís un poco con el modelo alemán, yo creo que tendréis un gran éxito. Bueno, recuerdo que fue Angela Merkel quien empezó a hablar muchísimo de la FP dual y eso caló en muchísimos países de Europa. Sí, nosotros hemos liderado 2 proyectos europeos para analizar la formación dual en Europa, cómo se hacía. Yo he visitado varios países, Austria, Alemania, Portugal, Italia, viendo cómo se desarrolla in situ la formación profesional dual. Hablar de formación profesional dual es delicado. De hecho, la nueva ley de formación profesional aboca a todo el sistema a la dualidad. Dentro de 2 años, todos los alumnos, teóricamente, de formación profesional estarán en formación profesional dual. Pero puedo decir que hemos identificado hasta 12 modelos diferentes de formación dual en países europeos. Hay un elemento común, y es que hay una formación importante en el centro educativo e importante en la empresa. Ahora, ¿cómo desarrollar esa dualidad? Ya pues hay matices. Por ejemplo, el modelo austriaco y el modelo alemán realmente se basan en la formación del aprendiz, la figura del aprendiz, que nosotros la conocemos desde hace muchísimos años. Ellos la han mantenido, la han potenciado, y se trata de alumnos que pasan 3 años en una empresa aprendiendo dentro de la empresa, con un refuerzo educativo, sobre todo en competencias básicas, fuera de la empresa en un centro educativo. Pero aproximadamente el 75% del tiempo de formación lo hacen en la propia empresa. Nosotros no vamos tan allá, o sea, nosotros estamos desarrollando un modelo dual en el ámbito del sistema educativo, que muchos de estos países no lo tienen. Dentro del ámbito del sistema educativo, digamos, tenemos un modelo que, bueno, pues permite intensificar esa formación en el centro de trabajo, que es esencial. Es esencial porque en el centro educativo tampoco sabemos específicamente en qué trabajo va a desarrollar su actividad el alumno, y ese acabado final se le da a la empresa. Pues les hemos mostrado la radiografía, la foto fija de la formación profesional, tanto en Burgos en concreto como en Castilla y León en su conjunto, con su director general de formación profesional, Agustín Sigüenza. Muchísimas gracias por haberte desplazado hasta nuestro plató. Un placer. Y habernos dado tantas buenas noticias, que al fin y al cabo es lo que queremos. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, volvemos al ámbito político capitalino, se lo contábamos al principio. Carolina Blasco deja el Partido Popular y pone su acta de concejal al servicio del partido. Ha asegurado que al PP no la ha pillado por sorpresa, porque ya se lo insinuó tras no ser elegida candidata a la alcaldía en su momento. También, ¿no?
Desde que el pasado 10 de enero el Partido Popular confirmara a Cristina Ayala como candidata a la alcaldía, los rumores sobre una salida de la actual portavoz Carolina Blasco fueron increciendo. Al Partido Popular no le puede coger por sorpresa esta situación, ni muchísimo menos, pero para empezar, porque es lo único que voy a decir. Yo al presidente provincial ya le comenté en su momento, antes de tomar la decisión de quién va a ser candidato o quién iba a ser candidato o candidata por las listas del Partido Popular, que sí o sí tenía intención de defender mi proyecto, el proyecto en el que creía y que iba a intentar concurrir a unas elecciones. Hoy ha notificado que deja el Partido Popular, renuncia a la portavocía del Grupo Municipal y pone su acta a disposición del partido. A partir de este momento hagan lo que consideren oportuno. Yo de cualquier forma voy a seguir estando a disposición de una salida razonable, de una salida dialogada, de una salida consensuada que no perjudique sobre todo el interés de los burgaleses, porque tenemos temas que son importantes, temas que afectan a la ciudad. Blasco ha asegurado que ha cumplido su compromiso con el Partido Popular y no ha querido confirmar su futuro político. Pues al poco tiempo, su partido, el Partido Popular, le ha tomado la palabra a Carolina Blasco y le ha pedido que entregue su acta de concejal. Esta tarde ha comparecido de urgencia el presidente provincial, respaldado por todo el grupo municipal, salvo Jorge Berzosa, que aún no ha aclarado si seguirá o no en el partido. Borja Suárez ha anunciado la expulsión de Blasco del grupo y su sustitución en la portavocía por Andrea Ballesteros. Insiste Suárez en que el PP es un proyecto colectivo en el que no caben individualismos, aunque no oculta su preocupación por el daño que esta división podría hacerles en las urnas el próximo mes de mayo. Sin duda alguna, esto es un palo en la rueda, pero también, sin duda alguna, el Partido Popular, que no es la primera vez que le pasa este tipo de cosas, sabrá estar a la altura, lo superará y tratará de ofrecer lo que con sinceridad siempre hemos tratado de hacer, que es el mejor proyecto, el mejor equipo y la mejor alternativa de futuro para la ciudad de Burgos. Hablaban de que posiblemente después de repercutir en las urnas, tampoco esto, Salvador, es un tsunami, es un partido, es una persona que se marcha, independientemente de que pueda volver a la política para las elecciones, ¿o no? Hombre, lo que pasa es que rompe lo que es la coyuntura del propio partido, ¿no? A mí, la verdad que me ha molestado bastante, porque a veces cuando una persona se cree mejor que otras, ¿no?, y rompe la unidad de un partido político, y sobre todo que eso afecta, más que al partido político, fíjate, afecta a los ciudadanos esa división de votos, ¿no? Y además en unos momentos yo creo que muy claves para Burgos, que está pidiendo la unidad de la clase política, sencillamente por lo que está pasando, como es, todos sabemos, el tema de infraestructuras o corredor atlántico, ¿no? El salirse y luego buscar una salida dialogada, bueno, una salida dialogada, esto es algo que se sabía de hace tiempo, ¿no?, que todos en los mentideros esto estaba. Yo creo que a veces cuando no te nombran alcalde o nombran a otra persona, posiblemente es porque la otra persona es mejor que tú, entonces yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que se ha equivocado totalmente. Cuando se cambia uno por otro es porque hay unas encuestas o que tienen determinadas cuestiones en que es la persona que han puesto o que van a poner es la persona que va a ganar. Por lo tanto, yo creo que hay que ser en la vida, hay que ser un poco humildes, yo pienso eso. Hombre, eso desde luego, pero bueno, también todo el mundo tiene la libertad de tomar el camino que quiera, pero en este caso en concreto me da la sensación de que aquí lo que está pasando o lo que va a ocurrir es que hay alguien que quiere morir matando. Joaquín. No lo sé, eso cada uno pues pensará lo que tiene que pensar, no lo sé. Yo lo que sí que puedo comentar es que a mí en la política los personalismos nunca me han gustado y yo creo que no son buenos para la política. Yo creo que las ideas son lo que mueve el mundo de la política, lo que mueve el mundo de los partidos, por lo menos hasta ahora, y los líderes de los partidos nacen desde los partidos, no al revés. No uno es un líder y que se junten todo el mundo conmigo. Yo creo que eso no beneficia nada a lo que es la política en general. Y desde luego creo que no le beneficia a ella, no beneficia a Carolina Blasco el que en este momento ella se salga de un partido para ir con otra formación. Irse de un partido, por supuesto, dignifica también al que se va.
No sé si se va porque considera que no le han tratado bien o considera que no está de más en un partido, marcharse, pues yo creo que es una de las cosas más sensatas y más, digamos, saludables que puede hacer alguien, ¿no? Ahora, el cambiarse o irse a otro partido y presentarse a unas elecciones con otro partido en este momento, yo creo que no la va a beneficiar, porque creo que en el fondo, al final, lo que hace es tomar una actitud absolutamente personalista en algo que no debe ser, que es en este caso el ejercicio de la política. Bien, pues el alcalde de La Rosa tampoco ha valorado mucho la salida de Blasco del PP, pero sí que ha reaccionado dirigiendo unas palabras al partido. ¿Quién iba a pensar que el Partido Popular hubiera hecho una política tan nefasta, tan negativa para la ciudad de Burgos para encontrarse en esta situación? Yo creo que están en shock, están noqueados. Lo estaban ya cuando perdieron la mayoría absoluta, por supuesto cuando perdieron el gobierno, y de cara a estas elecciones están más desorientados que nunca. Bueno, a ver, con permiso del alcalde, muy noqueados y muy en shock no pueden estar, porque esto, hasta los que no estamos en el partido, lo sabíamos hace ya por lo menos 2 meses, Salvador. O sea, que ha tenido tiempo para prepararse, señor de La Rosa. Quiero decir que todos sabíamos que este sería el final, ¿no? Pero fíjate que yo creo que cuando te dan la oportunidad de ser concejal, de entrar en un partido político, ¿no?, que entras, hay que saber salir, y sobre todo con agradecimiento, ¿no?, porque has entrado, has desarrollado una buena tarea para tu ciudad, y luego sobre todo el salir, hay que salir con el cariño de la gente, ¿no? Entonces cuando se abre una ventana y te dejan salir, tienes que aprovecharla, y sobre todo somos gente aquí en Burgos, nos conocemos todos, y creo que la solución de salir de esa forma pues no es la más adecuada para ella, y yo la verdad que me duele también por ella, ¿no? Quiero decirte, porque ha sido compañera mía, y no sé, y estas cosas pues realmente no nos gustan a ninguno. El cariño hay que currárselo, el cariño hay que ganárselo. No suele venir gratuitamente, por desgracia. Sí, bueno, el cariño es una cuestión innata de las personas, ¿no?, que tienes que luchar por llevártelo, y bueno, y está. Pero es la salida más loable que puedes tener en política, salir y irte con el cariño de la gente. Y lo digo yo desde mi punto de vista, que yo estoy agradecidísimo, sobre todo al partido, estoy agradecido a la ciudad de Burgos, sobre todo por el cariño que me tiene la gente. Y lo digo porque cada día lo veo, es decir, yo me cuesta mucho a veces andar por la calle, me para la gente, y la verdad que estoy muy agradecido. No puedo decir otra cosa. Es lo que tiene que salir en la tele, Salvador. ¿Qué? Estas cosas, es lo que tiene que salir en la tele. Eso influye bastante. Pero bueno, yo estoy a gusto y contento. Bueno, os vamos con la que sí que es la actual candidata del Partido Popular a la alcaldía de Burgos, que ha presentado esta mañana su nueva página web, un nuevo canal de comunicación para acercarse a la ciudadanía, porque su objetivo es que todos formen parte de este proyecto de ciudad basado en 4 pilares, como ha dicho, que son las personas, la industria, el patrimonio y la cultura. Una web transparente y abierta. Y todo, sobre todo, trabajando. Lo que hacemos es trasladar el de tú a tú de la calle a las redes sociales. No cabe duda que las redes sociales son un punto de comunicación realmente importante en este momento en la sociedad, y, por tanto, especialmente en un margen de edad determinado, y, por tanto, lo que hemos querido es intentar llegar a más personas, porque ese al final es nuestro objetivo, llegar a cuantas más personas sea posible. Vamos ahora con un tema que sí que es importante, de hecho lo tratamos la semana pasada en este espacio informativo con el médico psiquiatra y psiquiatra forense José Carlos Fuertes Rocañín. Me refiero al aumento de agresiones sexuales por menores, que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, y los jueces han mostrado su preocupación. Han insistido en este asunto en unas jornadas de trabajo celebradas en Burgos y que hoy han finalizado. Con ellos ha estado Eneca Moreno. Los jueces de menores piden que sean los propios magistrados, una vez informados por los técnicos, quienes decidan qué menores y durante cuánto tiempo deberían ingresar en la lista de agresores sexuales. Con la normativa actual, un menor condenado por agresión sexual pasa automáticamente a una lista de agresores sexuales por un periodo de 10 años, una época en estas edades muy sensible respecto a los estudios o el futuro trabajo. A pesar de la preocupación que genera el incremento en el número de delitos contra la libertad sexual cometido por menores, su condición es diferente a la de los adultos, respecto, por ejemplo, a la inclusión de los menores condenados en el registro de agresores sexuales. Los jueces de menores consideran que puede ser desproporcionada. No es lo mismo cometer un tocamiento fugaz
en el autobús que cometer una agresión sexual con penetración anal, vaginal o bucal. No es lo mismo. Entonces, evidentemente, en esos casos está completamente justificado que estén en el registro de agresores sexuales, pero en otros casos son leves y nos tenemos que dar cuenta que son inscripciones que impiden a los menores desarrollar muchísimos trabajos. Los magistrados participantes en estas jornadas se muestran también preocupados por el incremento de conductas antisociales en materia de sexualidad cometidas por menores de 14 años. Son conductas que bien nos escandalizan por lo que significan, pero que tampoco son tan habituales como lo podemos pensar, aunque sí que es cierto que en los últimos años se han incrementado debido a la defectuosa educación en materia sexual y a una hipersexualización que hay y el acceso que tienen los menores a la sexualidad, que es a través de las redes y a través de la pornografía. Entre las conclusiones de estas jornadas también se recoge la necesidad de un tratamiento especial para los menores con déficit de atención e hiperactividad, así como una mayor aplicación de la justicia restaurativa. Buenas jornadas en las que se ha puesto sobre la mesa algo que yo creo, Joaquín, corrígeme si me equivoco, tú como abogado, que en la sociedad no teníamos esa percepción hasta que hace 2 o 3 semanas hemos empezado a sacar en la tele, en los medios de comunicación, casos de agresiones sexuales protagonizados por menores y sus víctimas también menores de edad. Bueno, los que estamos en el mundo del derecho, en el mundo de los juzgados sí que lo sabíamos y lo sabemos. Realmente es un problema, Y a mí me gusta mucho que Blanca Subiñas, que representa a los jueces de menores, pues haya dado ese paso que supone una gran valentía por parte de los jueces, y es el tratar de modalizar una cosa tan delicada como es el registro de agresores sexuales, que al final pues, es delicada por 2 razones. La primera, porque efectivamente choca con el cierto derecho al olvido que se puede tener por parte de los agresores sexuales, y por otro lado también puede chocar con los derechos de las personas o de las instituciones que pueden contratar o que pueden tener contacto con una persona que haya sido agresora sexual. Digo esto porque el hecho de que los jueces puedan modalizar ese registro también les genera una responsabilidad muy grande, porque imaginemos que un juez que haya limitado ese derecho, esa obligación de estar en el registro de agresiones sexuales, si esa persona que le ha afectado pues comete vuelve a reincidir en un delito de ese tipo, pues evidentemente pues los jueces tendrían una responsabilidad, o podrían entenderse que tienen una responsabilidad, con lo cual esa asunción de esa responsabilidad da idea de que los jueces están viendo que tiene un componente, o puede tener un componente de cierta injusticia, porque como bien ha dicho Blanca, no es lo mismo todo tipo de agresiones sexuales y todo tipo de circunstancias dentro de lo que es el hecho que ha dado lugar a esa presencia en ese registro de agresores sexuales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una buena medida que podría tomarse, y es que los jueces efectivamente controlasen de alguna manera esa presencia o ausencia de las agresiones sexuales en ese registro. Salvas. Bueno, yo, añadiendo un poco lo que decía Joaquín, yo estoy contentísimo con lo que ha hecho Blanca Subiñas, ¿no? Establecer ese registro, ¿no? Pero ha dicho 2 cosas también muy fundamentales, ¿no? Que hay que atacarlas, es decir, no solo es hacer un registro y colocar nombre y apellido, sino que vamos a la base del problema. La base del problema son las redes sociales y la base del problema es la educación sexual. Entonces son 2 cuestiones que yo creo que dentro de esa educación que se trata en los colegios y que se debe tratar también en el ámbito familiar, yo creo que es donde hay que incidir para no llegar a esta serie de casos, ¿no? Y sobre todo cortar. Tenerlos en una lista no se arregla, lo que se arregla es desde el inicio para que no lleguen a esa lista, apuntarles a esa lista. Las redes sociales yo creo que están incontroladas, es mi parecer, sobre todo está incontrolada, y luego también la gente joven está incontrolada en lo que les llega y les permite ver, ¿no? Y todo eso es un compendio de cuestiones que les lleva sencillamente a eso. Y hay que eliminarlo, hay que cortarlo, ¿no? La verdad es que si me preguntas cómo, yo te digo que yo hoy mismo yo no lo sé. Te puedo hablar de la educación dentro de los colegios, pero dentro de las redes sociales no sé cómo hacerlo, pero ahí está la base del problema. Es realmente difícil, fíjate cómo estamos en el tema de violencia de género, tantos años trabajando para intentar erradicarlo y seguimos cada vez con más casos, ¿no? Pero hablando del tema de menores, yo con todos los expertos con los que he hablado de este asunto, la mayoría inciden en lo mismo. Hay un exceso de consumo de pornografía infantil que es accesible, que es gratuita, que no está controlada de forma parental en muchísimas ocasiones, y que ahí viene, de esos barrios vienen estos lodos.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que eso es uno de los grandes problemas, que incide en lo que ha dicho Salvador, sobre todo en la educación de la sexualidad. Lo dicen todos los expertos, es decir, si la educación de la sexualidad viene a través de esos medios, pues estamos mal. Ahora, si efectivamente esos medios están ahí, pues también hay que hacer estrategias, no solamente de prohibición, sino igual hay que hacer estrategias también para minimizar esos riesgos que efectivamente se van a tener. Es decir, hay que tener una política muy integral en el tratamiento de la enseñanza de la sexualidad. Hay que también informar y también, lógicamente, no solamente a los chavales en las escuelas, sino también a los propios padres, evidentemente, cómo tienen que afrontar la sexualidad, cómo tienen que afrontar ese posible primera visión de pornografía que van a tener los hijos sin que ellos igual lo sepan o sean conscientes de que lo están haciendo. Entonces, todo eso tenemos que avanzar, y sobre todo hay una cosa importante, y es que los problemas solo se solucionan si se detectan, y entonces en este momento estamos en esa fase también, que es importantísima, es detección del problema. El problema existe y por lo tanto a partir de que existe podemos sentarnos y ver cómo lo podemos solucionar. Claro que sí, perfecto. Pues antes de marcharnos rápidamente, Salvador, quiero que me cuentes cómo actuarías tú en el caso de que se tuviera planteado el siguiente problema, del que ya llevamos hablando varios días aquí en el programa, mientras tú fuiste concejal del Ayuntamiento. Me refiero a que la plantilla de Urbaser decidió ayer continuar con la convocatoria de huelga a partir del 3 de abril. De los 189 empleados que acudieron a la Asamblea, 151 se cumplieron las movilizaciones. Hoy el alcalde ha dicho que confía en que la empresa y el comité retomen las negociaciones y lleguen a un acuerdo lo antes posible. El Ayuntamiento lo que va a velar es siempre por el interés de los vecinos y vecinas, por el interés del servicio, para que se pueda garantizar en la medida de lo posible. Nuestra única preocupación no es satisfacer ni las demandas de los trabajadores ni las demandas de la empresa, es satisfacer las demandas de los vecinos de Burgos. Y yo quiero confiar, no obstante, que evitemos la huelga el día 3. Pues hombre, que si realmente hay huelga vamos a tener un problema importante, Salvador, pero se ha intentado que a través de una concentración que hubo el otro día en la Plaza Mayor, que el Ayuntamiento echara una mano a los empleados para hablar con la empresa. Por otro lado, también se comentó que el Ayuntamiento podría revisar el pliego, aumentar las condiciones económicas para que eso fuera destinado a un aumento de los salarios de los trabajadores. ¿Cómo habrías actuado? Bueno, tú? A nivel del Ayuntamiento, en cuanto al contrato, no se puede hacer nada, ¿no? Porque para poder hacer un modificado tiene que haberse ejecutado lo que es el 20% del contrato, con lo cual, si son 15 años, no han pasado 3 años, por lo tanto, nunca esa fiscalización de esa subida de ese contrato pasaría a lo que es la normativa de control del propio Ayuntamiento, ¿no? Esto es un tema de Urbaser, que cuando hace la subrogación y presenta lo que es lo aplica y presenta las cantidades con las cuales se presenta, ha hecho cálculos de todo y sencillamente cuando se ha subrogado sabe cómo están las cotizaciones de cada uno de los trabajadores, los sueldos y salarios. Por lo tanto, si no ha habido una negociación anterior, es una de las cuestiones que tenía que tener planteado, pero no es un aspecto del Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo único que tiene que hacer es exigir que se cumplan los servicios mínimos y que la empresa decida con el comité de empresa, con los propios trabajadores. Pues vosotros aquí cuando venís, no venís a servicios mínimos, venís al máximo y pasando a veces el 100%, algo que os agradezco enormemente. Salvador de Forón, de Joaquín Delgado, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que descanséis. Buenas noches. 2 minutillos y venimos con la última parte de Noticias 8 edición noche. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que esta mañana se ha presentado el libro póstumo que recoge algunos de los poemas del expresidente del Cabildo de la Catedral. Cuando está a punto de cumplirse un año del fallecimiento de Pablo González, la Fundación Octavo Centenario ha editado esta obra que recoge 23 poemas inéditos. En sus versos, el antiguo vicario judicial de la diócesis reflexiona sobre temas religiosos, pero también acerca de la vida y de la esperanza. No te me mueras, Esperanza, espera un poco más. No te me mueras, Esperanza, alárgate hasta el monte. No te me mueras, Esperanza, espera un poco más. No te me mueras, Esperanza, alárgate hasta el mar. Vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy hemos tenido temperaturas suaves a pesar de las nubes y del viento. Daniel Angulo, buenas noches. ¿Mañana habrá cambios? Hola Rafa, muy buenas noches.
Bueno, hoy hemos tenido más nubosidad que ayer, más viento que ayer, pero las temperaturas, a pesar de eso, han subido. Hemos tenido máximas de 19 grados aquí en Burgos capital, 22, 23 se han alcanzado en zonas de Merindades, por la entrada de ese viento del suroeste que al pasar las montañas del norte, los montes ovalenes, se va recalentando y llega al Valle del Ebro, por ejemplo, en nuestra provincia, reseco, recalentado, y por eso allí las temperaturas son más altas. Hemos tenido, como digo, ese viento del suroeste que mañana se va a intensificar. Mañana va a ser una jornada parecida a la de hoy. Las nubes que nos iban llegando a nosotros por el oeste esta tarde, mañana se van a trasladar al este, así que van a amanecer con nubes en el este, sobre todo de la provincia, mientras que por el oeste estará más despejado. Mañana también vientos del suroeste, algo más fuertes que hoy, que irán arreciando, y máximas que en Burgos capital estarán sobre 18 grados, pero que en el norte estarán rondando los 20 a 22 grados. Y habrá que estar atentos ya para el viernes, porque si miramos el mapa previsto para ese día, mediodía, vemos que este frente frío, asociado a esa gran borrasca del Atlántico que sigue ahí, donde suele estar normalmente, pues ese frente a mediodía estará atravesando el centro de la península. En la jornada del viernes en concreto esperamos algunas lluvias por la mañana y un descenso de las temperaturas. Luego el fin de semana será ya de tiempo más tranquilo. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.